Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por este tiempo tan maravilloso en tu presencia. Gracias porque siempre tienes algo que decirnos, oh Dios, porque siempre estás tratando, Señor, con nuestras vidas, oh Dios. Y te quiero presentar este tiempo a ti, oh Dios, para que tú dirijas mis pensamientos, oh Dios, mis palabras sean tuyas, oh Dios, y que se te vea a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, altares en cuarto de guerra. El altar en el Antiguo Testamento representaba el lugar de encuentro con Dios, lugar de adoración, de entrega, de ofrenda. Pero en el Nuevo Testamento vemos que ese altar tiene que ver con nuestro corazón. Y hoy Dios quiere restaurar nuestro altar, quiere restaurar nuestra comunión con Él. Amén. Altares en cuarto de guerra tiene que ver con una constante batalla. ¿Quién pelea cada día una batalla? Amén, pero con Dios. Es el mantener el fuego encendido y dejar que Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ver versículos clave, Salmo 46. El 10 y 11 dice así: Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vemos que en estos versículos mantiene un mandato que va acompañado de una promesa. El mandato es quédense quietos y la promesa es sepan que yo soy Dios. Dice que estar en la presencia de Dios es un lugar de quietud. Cuando sabemos quién es Dios, tenemos también esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sigue diciendo, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová es nuestro refugio, el Dios de Israel es nuestro Dios. Dice que su presencia es la clave. Si lo creemos y lo vivimos, viviendo en su presencia, podremos estar quietos y reconocer que Él es Dios. Quedarnos quietos nos da también la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Y quizás es un tiempo, pues, donde estés pasando por momentos donde parece ser que todo a tu alrededor se va derrumbando, esa sensación de que todo va saliendo mal. O quizá no tienes una estabilidad económica y eso te crea ansiedad, agobio, muchas cosas. O si no, simplemente estás batallando con las mismas cosas una y otra vez. Dice, quedarte quieto es la oportunidad de ver la verdad y también de estar al tanto de tu realidad. Ahí es donde uno tiene el privilegio de conocer quién es Dios y también dice que se convierte en nuestra muleta. Entonces, cuando Él se convierte en nuestra muleta te da una estabilidad. Dice que necesitas y ves que no hay necesidad de estar tan ocupado, es decir, quizá tus planes, quizá tu agenda te están revelando que a veces dejamos a Dios a un lado. Amén. Bien, vamos a 2 de Crónicas 20, voy a leer los versículos y luego vamos a ir desglosando por partes. ¿Vale? Nos vamos al 15, 17, 20, 27 y 28, ¿vale? Dice, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, rey Josafat. Esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. El 17, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. El 20 dice, temprano en la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Y el 27, luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén al son de arpas, liras, trompetas y se dirigieron al templo del Señor. Esto habla de victoria, de una batalla en victoria.
un gran ejército se ha preparado para invadir Judá, ¿vale? Tenemos a Moab, tenemos a Amón y Edom, ¿vale? Pues viene el ejército y ¿qué hace? Le dice a Josafat, no tenemos bastante poder para resistir este ataque tan grande que nos viene. Y el rey Josafat les dice, vamos a buscar al Señor. Les manda a orar, en otra versión vemos que les manda a orar y les manda a ayunar. Josafat les dice, si es la voluntad de Dios podemos vencer porque en Él está nuestra victoria. Entonces, ¿qué hace el rey? Se levanta, se pone de pie en toda una congregación y dice estas palabras, a ti clamaremos en nuestra tribulación y nos escucharás y librarás. No sabemos qué hacer, pero en ti hoy ponemos nuestros ojos. Se levanta un profeta, Joaziel, y dice, no temáis ni desmayéis frente a esta gran multitud, porque la batalla no va a ser vuestra, la batalla va a ser de Dios. Entonces salen a la mañana siguiente, salen y les dice el profeta, salid al encuentro del Señor y Él estará con vosotros. Pero estos no sabían por dónde vendría el enemigo. Pero el profeta les predice exactamente el lugar geográfico. Ahí vemos que salen las tropas de la ciudad de Jerusalén, se dirigen al desierto de Tecoa, que dice que está a 8 kilómetros al sur de Belén, y los distintos batallones de las diferentes ciudades de Judá se unen. O sea, imaginaos ahora la historia en vuestra cabeza, la multitud de personas que iban a batallar. Mientras van saliendo lo hacen a son de trompetas y de aplausos de miles y miles de personas. ¿Qué hace el rey? Se pone de pie a la puerta de la muralla y les anima diciendo, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. El ejército de Judá vemos que no usa armas, usa instrumentos musicales. Esto es lo que más me gusta a mí de esta historia. Dice, los levitas cantaban, imaginaos los levitas delante, el ejército detrás, miles y miles de personas, y decían todos juntos, alabad al Señor porque para siempre es su misericordia. Esto lo encontramos en el Salmo 136. Los que presiden la marcha no tienen escudos, no tienen lanzas, no tienen armas, llevan instrumentos, llevan trompetas, címbalos, llevan cornetas, y en lugar de escuchar gritos de guerra se escuchaban voces de alabanza. Dice que lo que empezó a ser algo musical se convirtió en un gran coro. ¿Qué hace el ejército? Pues sigue hacia adelante, ¿no? Porque para siempre su misericordia. Los levitas decían, al que derrotó grandes reyes. Los demás repetían, porque para siempre su misericordia. Mientras tanto, ¿qué ocurría? Había un caos en la batalla. A derecha e izquierda había muerte. Pero si ellos hubieran descuidado su mirada hacia el frente, ¿qué hubiera pasado? Pues igual que a Pedro cuando quitó la mirada de Jesús y se hundió. Pero ellos iban hacia el frente, iban declarando victoria. Seguían repitiendo y nos ha rescatado de nuestros enemigos y así continuamente. El Señor les había dado gozo sobre sus enemigos y sobre esta batalla. Vemos primero que hay un ejército que mira humanamente, dice, no tenemos gran poder para resistir este gran ataque, pero el rey Josafat les dice, vamos a buscar al Señor. Y hay un profeta que les dice exactamente lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer, pero lo que más me llama la atención que no van con una armadura físicamente, sino con la armadura de Dios. Primeramente dan el paso de fe y luego la armadura es la alabanza. La alabanza hace detener las tinieblas, hace retroceder las tinieblas en nuestra vida, hace que declares victoria sobre tu vida. Antes de que esa victoria ya sea ganada, tú ya lo estás declarando y eso es lo que hacían el pueblo de Judá. ¿Qué pasa? Que Josafat, por su experiencia con los sirios en batallas anteriores, había aprendido que Dios controla los resultados y que Él es el que sabe nuestro futuro, sabe lo que necesita su pueblo, sabe lo que es mejor para su pueblo. Incluso aquí Josafat indica que su dependencia es de Dios, es decir, que su esperanza estaba puesta en Dios, no había otra cosa, o sea, no había ningún camino más. En el pasado Josafat buscaba la guerra, pero ahora la contienda le había venido al encuentro. Dice que detenerse tiene que ver con dejar de avanzar o de moverse. Estar quietos dice que uno puede estar detenido, pero al mismo tiempo estar agitado, estar en movimiento. Entonces, estos versículos requieren que la posición de observación y de atención tenga que ser algo cuidadoso. Tenemos que estar cuidando el que en nuestra mente está esos pensamientos que nos lleva a conectar con el Señor,
que estemos atentos a lo que Dios nos quiera decir antes de lo que nos venga. Al ver la victoria, puede implicar también tener que esperar, pero el resultado final es seguro. ¿Qué ocurre? Que a veces nos adelantamos a los tiempos y ¿qué hacemos? Queremos ayudar a Dios y lo que hacemos es meter la pata una y otra vez porque Dios no necesita nuestra ayuda. Lo que necesitamos es confiar en Él y descansar en los tiempos de Dios. Hay 3 ejércitos que se destruyen entre ellos. Sabemos que fue la mano de Dios. La alabanza movió el brazo de Dios hacia esa victoria. Entre ellos, supuestamente había una confusión y pensarían que los aliados eran sus enemigos. A veces, así como Josafat, sentimos que tenemos más de un enemigo. Y es así. Nuestros adversarios es la carne, es el mundo, es Satanás. Y quizá nosotros no luchamos cada día con un ejército, pero sí que luchamos contra la tentación, luchamos contra la presión, contra huestes espirituales de maldad. La tentación no es que viene Dios y te dice, voy a tentar tu vida y vas a estar pasando esta prueba a ver hasta dónde llega tu fe. No, la tentación tiene que ver con nuestra carne, deseos carnales, con nuestra debilidad y con nuestro pasado. Y eso el enemigo lo usa para hacernos caer. La presión, muchos vivimos bajo presión, pero vivir bajo presión es donde uno tiene que descansar en Dios, porque si no, puede perjudicar tu vida en todos los sentidos. Y luego, huestes espirituales. Sabemos que cada día se desata una batalla y que a nuestro alrededor se mueve un mundo espiritual que hay que respetar porque sabemos que es algo que existe en nuestro alrededor. ¿Qué quiere con esto el enemigo? Pues que nos rebelemos contra Dios, que maldigas a Dios y llevar ser el propósito de todo. Recuerda que tú tienes el Espíritu Santo. Si tú en tu batalla diaria tú permites que Dios se haga ese Dios de las batallas en tu vida, Él siempre triunfa. En Él siempre va a haber el triunfo. ¿Cómo dejamos entonces que pelee Dios por nosotros? Muy sencillo, que no es sencillo, pero nos lo dice. Al darnos cuenta que la lucha no es nuestra, es de Dios. O sea, no con mis fuerzas, sino con su Santo Espíritu. No contra carne ni sangre, sabemos que es contra todo potestad, ¿vale? Huestes espirituales de maldad. Segundo, el reconocer nuestra limitación humana permite que la fortaleza de Dios trabaje en lo que es nuestros temores y debilidades. Y Él ahí se perfecciona, porque nuestra debilidad dice que se perfecciona. Y donde no llegamos, Él llega. 3. Al asegurarnos que buscamos los intereses de Dios y no nuestros propios intereses. No darme yo la gloria, sino darle la gloria y la honra a Él. Y el 4 punto, el pedir la ayuda de Dios en nuestras batallas diarias. Reconocer que necesitamos depender constantemente de Dios. Nos vamos a otra historia, Isaías 30, que ahí sí que vamos a hacerlo por partes. Y quisiera empezar con un versículo que luego repetiremos. Dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel, ustedes se salvarán solos si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. Vemos que va a haber, hay una alianza que es inútil porque Judá quería hacer alianza con Egipto. ¿Qué ocurre? Hay una profecía de juicio que van a ser destruidos. El juicio viene de Egipto, pero no es para los de Egipto, es para el pueblo de Israel. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque quiere hacer alianza con Egipto para vengarse de Asiria, porque supuestamente Asiria había invadido las principales ciudades de Judá. Y mi pregunta es, ¿qué pecado vemos de Judá tan común en nosotros? Que confiamos en nuestro propio brazo y no en el de Dios. Y Dios nos dice, ¿no? No te tienes que preocupar de lo que debes comer o vestir, porque preocúpate en las cosas de arriba, porque lo demás, yo sé tu necesidad, yo cubro esa necesidad. ¿Qué pasa? Que cuando yo me preocupo en los negocios del Padre, Él se preocupa en responder a sus hijos. Y si de algo me tengo que preocupar es de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, será por añadidura. Ahora sí, Isaías 30, 1 y 2 dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. Pues
sin consultarme, bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Pero por confiar en el faraón serán humillados y por depender de él serán avergonzados. Y yo me pregunto, porque, claro, luego tú dices, vale, tú lees la historia, tiene que ver con el pueblo de Israel, pero ¿qué significa el encuentro yo a mi vida, a esto? Lo que tenemos que hacer es meternos en la historia, ver en estos tiempos qué Dios nos quiere hablar de todo esto y hacerlo, interpretarlo para mí y por lo que yo creo que Dios nos quiere decir. Dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? A sus hijos rebeldes, a nosotros. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, es decir, no estás contando con Dios, haces planes contrarios a lo que Dios no afirma. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. Si no es dirigido por el espíritu, es por la carne. Y de esa forma aumentan sus pecados, porque pues si consultarme, bajaron a Egipto a buscar ayuda. Y para nosotros bajar a Egipto es ir al mundo, a buscar ayuda. De aquel, dice, buscando la protección del faraón, buscando la protección del que está gobernando el mundo. Y trataron de esconderse bajo su sombra. Vamos en busca de acobijarnos en lo que el mundo nos da. A mí me da a entender que muchas cosas las estoy haciendo como el mundo, que no estoy buscando las cosas de Dios, la dirección de Dios, y me refugio en lo que me están dando ahí fuera. Entonces, Isaías denuncia este pecado, el pecado de la incredulidad, porque no creían que Dios les iba a ayudar. Por eso dicen, vamos a buscar ayuda a Egipto. Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre, que siempre se inclina a hacer el mal. ¿Qué ocurre en el corazón del hombre? Que es engañoso, es perverso. Amén. Isaías 33, que lo acabo de leer, pero por confiar en el faraón serán humillados y por depender de él serán avergonzados. Aunque ustedes vayan allí, los de Egipto les estén esperando, pero ¿qué ocurre? Que se sentirán defraudados de un pueblo que de nada les va a servir. ¿De qué me sirve esperar algo del mundo? ¿De qué me sirve ir al hombre a buscar ayuda? Y ¿esto qué puede producir en nuestras vidas? Cansancio, vacío, desesperación, confusión, duda. Isaías profetiza que Egipto no ayudará a vengarse a Judá de Asiria. De hecho, el buscar la ayuda de Egipto y no de Dios, esto va a repercutir Judá y será motivo de afrenta y de humillación para ellos. El pueblo de Israel sabemos que llegó a conocer el maná del cielo y lo conoció mientras tanto en ese proceso, en ese desierto donde Dios trataba el corazón, porque lo que más le importa a Dios de tu vida es tratar esto. Y hoy esto yo también lo aplico a mi vida. Nos ha dado alimento espiritual, sabemos dónde tenemos que ir, sabemos dónde podemos recostar nuestra cabeza. Mientras pasamos por el desierto, pero no ese desierto que uno se busca, ese desierto por orgullo, por cabezonería, no. El desierto de Dios, uno encuentra sosiego, encuentra paz, porque sabe que es un proceso y es el proceso de Dios, porque aquella obra que ha comenzado en nuestra vida la va a seguir perfeccionando. Amén. El pueblo fueron testigos de las plagas. Fueron testigos de cómo Dios abría el mar y pasaban en seco. La columna de fuego como alumbraba y al mismo tiempo era la misma presencia de Dios guiándoles donde tenían que ir. Y aún así dudaron, aún así se quejaron, aún así juzgaron a Dios y a Moisés. Pero es que hoy pasa lo mismo. Llevamos años viendo esas plagas de enfermedad, cómo Dios nos está hablando de esas plagas. Hemos visto gente como han ido de picada, y hablo de cristianos, con depresión, con pastillas para dormir, porque si no, no pueden dormir, atormentados por el temor, por el pánico, por noticias, por cosas que nos están metiendo aquí. Pero también hemos visto milagros, hemos visto gente salir de la UCI, hemos visto milagros en medio de un cáncer. Y aún así nos pasa como el pueblo de Israel. ¿Por qué no creer? ¿Por qué está la incredulidad en nuestras vidas? ¿Por falta de conocimiento? Isaías 30, 8, 9 y 10 dice así. Ahora ve y escribe estas palabras.
escríbelas en un libro. En otra versión, Reina Valera habla de escribirlas en una tablilla, en un rollo. Así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo de que este es un pueblo rebelde y terco que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Les dicen a los videntes, dejen de ver visiones. Les dicen a los profetas, no nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables, cuéntenos mentiras. Dios le está diciendo a Isaías que escribiera en esa tablilla, en ese rollo, esa visión para que quedara como testimonio. Y ese testimonio es hoy para nosotros, para que sepamos que la palabra de Dios se cumple. La ceguera del pueblo era lo mismo que nos ciega hoy a nosotros, el pecado, el orgullo, nuestra carne. Necesitamos una humillación constante que nos lleve a la sumisión de Dios, porque si no es así, me temo que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Entonces le dice a Isaías que escribiera todo lo que Dios le estaba diciendo, todas las cosas que iban a suceder. Ellos irían a Egipto, pero Egipto les iba a fallar. Yo puedo ir al mundo, pero el mundo me va a fallar. Y no solo eso, va a tener consecuencias en mi salud, en mi familia, en mi caminar con Dios. Entonces le dice, escríbelo, para que cuando suceda quede escrito y se sepa que yo lo dije de antemano. Y yo para mí, cuando dice lo dije de antemano, es nuestra guía, nuestro manual de instrucciones. Aquí habla de pasado, presente, futuro, el caminar de un cristiano, nos habla de principio de dolores, nos habla de todo lo que está por venir. Y no solo eso, también a veces decimos, estos pensamientos son míos, pero Dios muchas veces nos está para no llegar a esas consecuencias, nos está advirtiendo de algo. Y luego vemos que verdaderamente era la voz de Dios. Muchas veces también en esos ayunos en conjunto Dios nos habla y muchas veces nos ha advertido de muchas cosas. Versículo 10 les dice, pueblo rebelde, gente mentirosa. Le dicen a los videntes y a los profetas, decirnos mentiras, cosas que nos ilusionen. Es decir, dale gusto a mis oídos, lo que mis oídos quieran recibir. No nos profeticen cosas rectas, no queremos escuchar la verdad, no nos conviene. Somos hijos mentirosos, yo no quiero que me digan que estoy mal. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? No, es que lo que tú me quieras decir yo ya lo sé. Eso es orgullo. ¿Cuántas veces hemos dicho, no nos gusta que nos digan nuestra realidad, lo que duele, lo que cuesta soltar y lo que te desnuda delante de Dios, lo que no estamos dispuestos a reconocer, pero lo mejor de todo, que no es que te lo diga el pastor, no es que te lo diga la persona que sube aquí, es palabra de Dios y la palabra de Dios no se puede ignorar. Esto lo dicen los profetas, quiten de delante de nosotros al Santo de Israel, no queremos que esté aquí presente. Y esto pasa lo mismo pues, cuando una persona vive en pecado. ¿Qué ocurre? La presencia de Dios te afrenta, la presencia de Dios hace que uno quiera arrinconarse, que quiera esconderse, pero en Dios no lo podemos esconder porque Él lo ve todo. Desgraciadamente hoy seguimos pidiendo que no queremos palabras que nos confronten. Estamos como espectadores en lugar de expectantes a qué quiere hoy Dios decir a mi vida. Y también el salir de este lugar y seguir con mis planes pensando en seguir siendo la misma persona egoísta, egocéntrica, orgullosa, con ese resentimiento. Y lo que no tenemos que hacer, que está muy bien el que vengamos y el que pasemos un tiempo de armonía, pero no vengamos con el pensamiento de que me vayan a entretener, porque para eso está el mundo. Cuando pases por esas puertas, márcate metas, márcate retos, o sea, reta a Dios, dile, quiero respuestas en mi vida, quiero un encuentro contigo, quiero irme distinto a como he entrado hoy de aquí, y te puedo asegurar que Dios te va a hablar. Dice, aparta de nosotros a Dios, decían, versículos 12 y 15. Dice, esta es la respuesta del Santo de Israel. Dado que ustedes desprecian lo que les digo, pero más bien confían en la opresión y en las mentiras, esto dice el Señor soberano, el 15. El Santo de Israel, ustedes se salvarán solos si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. Vemos que Dios permite que esa destrucción venga. Nada quedará servible porque querían seguir pecando.
Pero vemos el profeta que está profetizando ya de antes, pero ellos no quisieron escuchar. Es como decir, no quiero que se metan en mi vida, no quiero ayuda, no necesito de Dios. Pero es que lo más duro que es que no se lo estamos diciendo al hombre, se lo estamos diciendo a Dios. Estás poniendo barreras a Dios y Dios no va a venir con una varita mágica y decir, hoy voy a bendecir tu vida. No, la actitud es tuya. Tienes que venir con una actitud de posicionarte y decir, quiero la ayuda de Dios, quiero que Dios bendiga mi vida, quiero cambiar. Versículo 15, hay una promesa. Dios les promete algo, que si se vuelven a Él, que si descansan y confían en Él, Dios va a bendecir sus vidas, pero si no, los enemigos les iban a destruir la vida. Y Él pues les da la oportunidad, pero ellos quieren seguir pecando. Pero del 18 al 22, digamos que vemos la parte de la gracia. Amén. Dios tiene promesas con su pueblo y Él busca aquí un remanente que le dé la victoria. Dice, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir. Ya sea a la derecha o a la izquierda, entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós y hasta nunca. Wow. Me imagino a Dios en medio de esta palabra, ¿no? Diciendo, bueno, ponte a cuentas conmigo, vamos a ver las cosas que estás haciendo mal y yo prometo bendecir tu vida. ¿Qué hace un padre con un hijo? Lo lleva a la reflexión. Cuando un hijo hace algo mal, intentas llevarlo a la reflexión para que él aprenda de ello y no vuelva a hacerlo. Dios hace lo mismo con su pueblo. Dice, por tanto, Jehová esperará. Por eso la misericordia de Dios es nueva cada día. Dice, yo te voy a bendecir, pueblo mío, pero te has olvidado clamarme. Te has olvidado quitar todos esos dioses. Si me dejas, yo te puedo ayudar a romper con la idolatría, a quitar esos dioses del medio, y tú clamarás a mí, yo te responderé y te bendeciré. Dice también, el sol no solo brillará ni 3, ni 4, ni 5 veces, 7 veces más, dice, la luz del día curará las heridas. El pueblo debía saber que Dios cura, que Dios sana, que cicatriza heridas. Ese pan de angustia que habían tomado ahora se convertiría en el pan de fruto, porque hay un remanente y Dios quiere trabajar con ellos. Pero para ello es necesario poner tu vida en orden, les dice. Por ello se tardará mi bendición sobre vosotros. Él ya tenía preparado esa bendición, pero el pueblo tenía que ponerse a cuentas con Dios y Él arreglaría el problema con ellos. ¿Y qué ocurre? Que Dios permite que pasen circunstancias para tratar, siempre se trata de esto, del corazón. Lo que hay en el corazón, lo que podemos aprender de ello, volvernos a Él y dejar que Él haga el cambio en nuestras vidas. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Salmo 46. Vamos a leer del 1 al 3, el 7 y el 10 y 11. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. El Salmo 46 es una fuente de consuelo en tiempos difíciles. ¿Qué ocurre? Que su verdad nos recuerda que podemos estar tranquilos, descansar en Él y saber que Él es Dios. Y cuando enfrentamos esas incertidumbres en nuestras vidas, aquello que atravesamos, los primeros versículos nos hablan de Dios, de sus cualidades, pero cuando llegamos al 10 y 11 nos está hablando a Dios como en primera persona, dirigiéndose a todo un pueblo. ¿Qué ocurre? Que estas palabras nos invitan a darle
nuestro control, a confiar en ese Dios soberano. Y nos recuerda que de alguna manera mientras enfrentamos diariamente esos desafíos, Él te dice detente y confía en mí. Filipenses 3:10 dice así: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una y otra manera la resurrección de los muertos. Wow. El apóstol dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección. Está diciendo, lo quiero experimentar, el participar en los sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Hemos dejado cosas por seguir a Cristo? Gloria a Dios, bienvenido, porque esas cosas no permanecerán, pero en Cristo todo permanece. Él nos ha sacado de muerte a vida, nos ha levantado de los muertos, ¿verdad? De esa muerte, y hoy tenemos vida. Y cuando habla de sufrimientos tiene que ver también con el Evangelio, tiene que ver que el Evangelio también produce ese dolor, ese sufrimiento, pero es lo que nos lleva a conocer a Cristo y a hablar de Él, ¿verdad? Y dice que escribió estas palabras estando en la cárcel, que no quería conformarse en conocerlo solo en su mente. Quiero conocerte en medio del dolor, en medio del sufrimiento, cuando las cosas no salen, cuando se dificulta todo. No cuando todo está bien, supuestamente, no cuando estoy, en mis comodidades. Y este es el verdadero evangelio del que habla Pablo. Vicky anteriormente nos hablaba de la segunda cara de la fe, y esa segunda cara habla hoy de esto. Esa segunda cara que no queremos enfrentar porque duele y porque nos hace sufrir, pero que es necesario. Amén. Pero hoy nosotros, ¿qué hacemos? Que lo que intentamos hacer es conocer a Dios a través de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, de nuestros pensamientos, razonamiento, pero Dios te dice, yo no me muevo ahí. O sea, yo me muevo en la intimidad contigo, en un tú a tú, porque no busques donde no me vas a encontrar. Si tú abres la puerta de tu corazón, ahí en la profundidad de tu corazón vas a encontrarle a Él. Juan 14:26. Juan 14:26. Dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Jesús dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará estas cosas, todo lo que os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Nuestro Maestro, nuestro Consejero, el que mora dentro de ti, nuestra guía, el que ha venido a enseñarnos, a aconsejarnos para todo lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Pero si yo no alimento el Espíritu, no hay nada que hacer. Obedecemos a Dios cuando en nuestra vida dice que hay una medida de santidad y de pureza moral. El deseo de estar separado, apartado de todo lo que no le da gloria y honra a Dios, de todo lo que entristece el Espíritu Santo. Porque si no, esa obra que ha comenzado en nosotros, si no nos dejamos transformar por medio del Espíritu, no hay nada que hacer. Por eso, ¿cuántas veces decimos la importancia de en qué empleamos el tiempo, qué metemos en nuestra mente? Porque si nuestra mente está embotada de tanta suciedad, no hay lugar para la verdad de Dios. No podemos limitar la obra de Dios en nuestras vidas. Juan 14:1. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. No se turbe vuestro corazón. ¿En quién confías? ¿En quién está puesta tu esperanza? Las historias que hemos visto anteriores, el rey Josafat, la alianza de Judá con Egipto, no estaba el Espíritu Santo, eran voceros de Dios, los que eran guiados, ¿no?, por Dios, pero hoy tenemos el privilegio, que es una relación directa con el Padre a través del Espíritu Santo.
aquel que convence de pecado. ¿Qué más podemos pedir? Jesús dijo que no nos dejaría solos y hoy hemos recibido la promesa y no estamos solos. Dice, alimentemos nuestra vida espiritual, solo así podremos esperar, enfrentar, ver con los ojos de Dios lo que debemos hacerlo, cómo debemos vivir. Dice, Él dijo, mayores cosas que yo haréis, en nuestra fuerza, en nuestra carne, en nuestras habilidades, quién somos y a quién servimos. Y aquí hay 6 palabras que son unas definiciones de cómo experimentar en medio de la tormenta el poder de Dios, estando y permaneciendo quietos en Él. Dice la palabra quieto. Cuando estamos libres de un ruido exterior, entonces digamos que somos capaces de escuchar la voz de Dios. Pero el ruido que puede bloquear nuestra habilidad de escuchar a Dios es nuestra preocupación. Cuando cambiamos los pensamientos negativos por los positivos, dice, somos capaces de sentir el amor de Dios porque estamos en una armonía con Él, ¿no? Y eso produce paz en nuestro interior. Dice la palabra calma, un periodo de condición de libertad dentro de las tormentas, es decir, un estado de tranquilidad. No significa que la tormenta no esté, pero no afecta a mi vida. ¿Por qué? Porque en medio de esa tormenta hay paz. Puedes seguir estando, dice, pero eres libre de sus efectos. Dice, no te mortifican porque sabes en quién has confiado. Dice, estás en el lugar donde no temes más. La palabra silencioso tiene que ver con descansar, estar calmado en temperamento, en actitudes. Cuando pasamos por dificultades, ¿qué ocurre? Tendemos a enfadarnos con Dios. Pero entonces así nos debilitamos a poder escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Encontramos consuelo, dice, cuando entregamos nuestras cargas a Él. Entonces ahí nuestro corazón descansa. En paz. Estar tranquilo ante los conflictos, coraje, frustración de lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que nos lleva a la violencia y eso se opone a que se haga la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurre? Que se hace nuestra voluntad. Entonces solo podemos obtener la paz cuando vienen los conflictos y yo estoy tranquilo gracias a esa fe puesta en Dios. La palabra sosegado dice caracterizado por permitir o sugerir reposo, estar en descanso. Con frecuencia, lo activo de nuestras vidas, cuando estamos tan activos, tan estresados, trae dificultad al escuchar la voz de Dios. Es imposible escuchar la voz de Dios. Cuando frenamos y nos permitimos que tanto nuestra mente como nuestro corazón puedan enfocarse en Él, entonces podemos hacer cosas, lo más importante, ¿no? Y la prioridad en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a escucharle a Él, porque Él siempre está dispuesto a hablarnos. Y la palabra tranquilo. De una manera tranquila, cuando sobrellevamos en la vida las tribulaciones, dice, de una manera calmada, entonces somos capaces de ver desde otra escena y trazar, digamos, pues un plan de auxilio. No solo nos permite tener una mente clara, sino que también lo podemos transmitir a los demás. Ahora viene una circunstancia y uno se altera, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Pero Dios te dice, calma, busca respuesta de mí. ¿Cómo vas a enfrentar esto conmigo? ¿Y qué pasa? Que uno no solo recibe la tranquilidad en Él, sino que en lo que está a tu alrededor empieza a influenciar y empieza a cambiar el ambiente. Amén. Dice que sin duda sabemos todos que el deseo de Satanás es que le adoremos. Es la manera de someter y gobernar pueblos. A través de altares edificados en adoración digamos, a cierta imagen, hace que se levante un Dios en nuestra vida. Cuando hablo de imagen, cosas, objetos, personas, todo lo que está ocupando un lugar en tu corazón que le pertenece a Dios, estás levantando un Dios en tu vida. Idolatría, eso es pecado. De esta manera, dice, la gente se ha apartado de mí, ha dejado de creer en mí. Cuando mi vida, que simbólicamente es mi altar a Dios, ¿vale? Cuando mi vida, que es un altar a Dios, está preparada para que yo le ofrezca sacrificio, algo tiene que ocurrir. Cuando no ocurre nada es porque le hace falta una piedra a ese altar. ¿Qué quiero decir? Que no hay que darle las cosas a medias a Dios. Él lo quiere todo de nosotros. Es un Dios celoso y no te quiere compartir con nada porque eres suyo. Amén. Cuando la gloria de Dios, dice, desciende, nadie se queda sin recibir esa bendición. Pero yo, antes de recibir esa bendición,
tiene que haber una actitud, una disposición y mi altar tiene que estar preparado. Porque mi altar, si no está preparado, no puede descender ese fuego, ¿no?, que decimos del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Que puede estar la presencia de Dios, pero si tú no conectas en el Espíritu, si no tienes una actitud de buscar, nada va a ocurrir en tu vida. Dice, quizá tienes un altar derribado por los años, por los problemas, quizá te has enfriado espiritualmente, quizá te has infiltrado cosas en tu vida espiritual, pero hoy debes decirle al problema, hoy levanto un altar para Dios. Mi vida es una habitación para Dios, es el templo del Espíritu Santo. Dice, era a través de los altares que los hombres de fe demostraban que tenía un Dios soberano, porque se glorificaba en las vidas, en las familias, posesiones, en los pueblos. Dice, este es el mandato de Dios a sus siervos, pueblos de Dios en general. Dice, a mis siervos también y a mi pueblo, que cada familia, que cada siervo mío levanten altares de adoración a mí. Y a favor de la nación, en todo lugar donde hubiese un hijo mío, un siervo mío, levanten altares por la nación, así me entronarán como único Señor y dueño de sus vidas. Edifiquemos altar para Dios. Amén. La vida de los patriarcas, entre otros, era caracterizado, entre otras cosas, ¿vale?, por la continua edificación de altares en sus vidas. Adoraban a Dios. Podemos ver a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, cuando se establecía en un lugar con permanencia. Cuando terminó el diluvio, ¿qué hizo Noé? Un altar para Dios. En cada sitio donde tuvo lugar un encuentro especial con Dios. Vemos a Abraham en el momento de salir de su tierra, de su parentela, su primer altar a Dios. Para testificar de la victoria concedida por Dios, a Josué construye un altar cuando van a entrar o entrando a esa tierra prometida. Como instrumento de clamor a Dios en medio de una emergencia. Aquí vemos a Moisés y a su pueblo cuando están construyendo el tabernáculo. Para levantar una señal visible que recordase la obra de Dios o perpetuase una concesión divina. Aquí vemos a Elías en el Monte Carmelo cuando se enfrentaba a los profetas de Baal. Entonces, nos deja claro que el altar es una relación del hombre con Dios. Hay momentos en los que Dios cambia la dirección en nuestras vidas y lo que hace es que nos está invitando a entrar en una dimensión más profunda, superior. Dice, Dios nos llama a edificar un altar en nuestra vida, en nuestra propia vida. Es un llamado a invocar el nombre de Dios en nuestra vida diaria. Un llamado a establecer señales que tengan un significado cuando tomamos las decisiones correctas. Un llamado a la fe, la consagración, la santidad, la alabanza, la adoración. Hemos visto un Dios que pelea nuestras batallas. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Dios peleó por ese pueblo rebelde. Tuvo misericordia. Él quería que su poder se manifestara en su vida y que tuvieran la victoria. Dice que la alabanza hace caer y destruir fortalezas en nuestra vida. Aunque no veas nada cada día, levanta un cántico en tu vida de victoria. Amén. Dice, edifiquemos altar para Dios, que los falsos altares que han permanecido levantados en nuestra vida diaria, siendo causa de tropiezo o pecado, sean derribados y se levante hoy un aleluya en nuestras vidas. Amén. Permitiendo que crezca nuestra fe y que permanezcamos cerca de Dios. Pues esto es lo que tenía para compartir. Daros las gracias a los que estáis al otro lado. Gracias por vuestra atención, por estar ahí. Y nada, que Dios os bendiga y nos vemos el miércoles a las 7.